morning, everybody. Buenos días a todos. Thanks so much to Muchas the gracias organizers for a los inviting me here organizadores por today. haberme invitado. Es un placer para mí poder presentar la información que tengo acerca de tecnología de la información y es muy importante estar para mí acá, primera vez que estoy en el país y en Buenos Aires. Como mencionamos antes, mi nombre es Vincent Quant, soy de la Oficina de América del Norte de JPAL y mi concentración hoy va a ser sobre la tecnología para la educación. Nuestra intención es lanzar más estudios para poder entender mejor el impacto de estas tecnologías. Hoy en día quiero compartir con ustedes los hallazgos de algunos papers que estuvimos armando nosotros en la sede de América del Norte para ver la investigación actual que tenemos sobre el impacto de la tecnología en los ámbitos educativos. Como mencioné al comienzo, voy a empezar contándoles el rol de la tecnología en la educación, después una descripción de la literatura que tuvimos, es decir, también una explicación de la motivación que nos llevó a esto. Vamos a hablar de 4 categorías principales de la educación y la tecnología. En primer lugar, el acceso a la tecnología. ¿Qué pasa cuando uno aumenta el acceso a la tecnología? En segundo lugar, lo que llamamos el aprendizaje asistido por computadoras. En tercer lugar, las intervenciones de comportamiento habilitado por la tecnología, es decir, cómo la tecnología nos ayuda a cambiar un comportamiento humano. Y luego, online learning o aprendizaje en línea. Finalmente, quiero mencionar algunas de las preguntas de investigación abiertas que están todavía y que esperamos que con un poco de suerte y en un futuro cercano podamos resolver. Quiero empezar con una pregunta bastante simple. 46 menos 17. ¿Alguien de la audiencia me puede dar la respuesta? En India rural, un 75% de los chicos de tercer grado no pueden resolver este problema. Al llegar al quinto grado, un 50% todavía no pueden resolverlo. En todo el mundo hay cientos de millones de niños que llegan a la adultez sin las habilidades básicas de hacer cosas que nosotros damos por sentado que se pueden hacer. Incluso leer una receta o ver cuánto te tienen que dar devuelto en el restaurante después de pagar o entender o interpretar las campañas políticas de un político. Por supuesto que mucho menos entonces poder tener una carrera realmente prometedora o poder utilizar o brindar más oportunidades a sus hijos. En algunos países, los resultados de la educación casi siempre son peores para los niños que crecen en comunidades pobres. Por ejemplo, en Uruguay descubrieron que los chicos de sexto grado no creen que sean competentes en matemáticas si consideran su aspecto socioeconómico. Esto ocurre en los países desarrollados y menos desarrollados en todo el mundo. ¿Cuáles son algunas de las soluciones que tenemos hasta ahora para poder tratar de lidiar con estos problemas que están desde hace mucho tiempo? Porque a pesar de que cada vez hay más gente involucrada e inscripta en las escuelas, ¿por qué es que los niveles de educación siguen pareciendo no llegar a tener el tipo de progreso que querríamos ver? ¿Qué rol juega la tecnología en la educación? Muchos legisladores en nuestros países analizan la tecnología de la educación como una solución potencial para algunos de estos desafíos tan difíciles que estamos viendo en el área de educación. ¿Por qué? ¿Por qué la tecnología? ¿Qué es lo que puede agregar? ¿En qué puede ayudar? Para mencionar algunas razones que puede potencialmente ayudar la tecnología, puede motivar a los niños en las escuelas. Pueden brindar contenido de manera mucho más interactivo, más divertido y hacer que se involucren los estudiantes de una manera diferente que en el pasado. También tiene la posibilidad de personalizar la instrucción a través de una adaptación o incluso adaptar los datos según cómo están aprendiendo esos alumnos para que puedan personalizar los aprendizajes. El aprendizaje online puede mejorar el acceso a la educación en cualquier lugar, en cualquier momento. La tecnología de la educación también les da a los profesores nuevas herramientas para que puedan mejorar su práctica y también les puede dar a los padres una herramienta para ayudar a los niños en sus casas. Una de las razones que a mí me encanta realmente la tecnología de la educación es la capacidad de
de poder replicarla y escalar estas prácticas de tecnología de una manera costo eficaz. Se toma algo que quizás es eficaz en un ámbito educativo y se puede expandir de manera muy rápida. En todo el mundo ha habido grandes inversiones en la tecnología de la educación. En Estados Unidos, por ejemplo, 21.000 millones de dólares en computadores y en softwares que se venden como es la proyección para el año 2020. Y analizado de manera global, el valor del mercado de EdTech para el año 2020 son 252.000 millones de dólares. Hay una cantidad terrible de emoción y de motivación, tanto en los sectores públicos como privados, que están invirtiendo muchísimo al respecto. Pero mientras que celebramos toda esta innovación que está ocurriendo con la tecnología de la información, ¿cómo sabemos si la tecnología realmente ayuda o no? Tenemos que reconocer que todavía no tenemos todas las respuestas, es decir, cómo funciona, cuál es el impacto de la tecnología sobre la educación, pero también necesitamos saber que no todo lo que intentamos o todos los usos de la tecnología necesariamente van a funcionar bien. Hemos visto ejemplos dentro de la educación y fuera del ámbito educativo en donde programas con buenas intenciones, una vez que uno los implementa, realmente no representan una mejora en el aprendizaje de los alumnos. Realmente terminan siendo no eficaces. Y finalmente hay que asegurarse de estar invirtiendo en la tecnología de la educación que va a reducir las brechas en vez de aumentar las brechas en la calidad educativa. Pueden imaginar un mundo en donde los programas tecnológicos se les den solo a los niños ricos y entonces los niños más pobres no van a tener acceso a los programas más eficaces. Esto aumentaría la brecha que estamos viendo en la calidad de la educación en muchos países. Por eso es que hay que asegurarse de que las inversiones están bien ubicadas. Y también es importante hacer lo correcto. Cuando estamos tratando de ver qué programa es eficaz o no, no es un ejercicio académico únicamente, sino que también es una oportunidad para nosotros para poder identificar los programas realmente eficaces que cuando se escalan pueden mejorar la educación en todo el mundo. ¿Por qué necesitamos entonces mayor investigación? Hay más contexto al respecto, por supuesto, pero algunas de las razones básicas de por qué necesitamos más investigación es que sin esta investigación existe la posibilidad de que haya programas no eficaces o no testeados que terminen escalándose. Los legisladores, cuando están tratando de ver en qué programas invertir o cuáles escalar, pueden terminar confiando en lo que se dice de boca en boca o un programa de algún amigo o que un amigo le recomendó, cuando en realidad esos programas pueden no ser eficaces. En algunos casos, las tecnologías no probadas, no testeadas, pueden hacer más mal que bien. Necesitamos evidencia entonces rigurosa para poder entender los mecanismos de por qué ciertos programas realmente son eficaces y el contexto en el que son eficaces y cuán generalizables son para otros contextos. Un área de la tecnología que realmente me interesa es que es de bastante bajo costo en algunos programas, por supuesto relativamente comparados con otros, y tienen altos beneficios. Además de las plataformas que tenemos, hay algunas plataformas que están recolectando datos en sí mismas y pueden reducir los costos de hacer este tipo de evaluaciones. El beneficio potencial que se ve para buscar programas eficaces es muy alto. Se pueden escalar como para poder beneficiar a los niños, no solamente en un solo país, sino en diversos países de todo el mundo. Entonces, como les digo que es necesario tener más investigación y más evidencia, JPAL, América del Norte, pensó que también era adecuado ver cuál es la evidencia actual que tenemos y qué es lo que dice sobre la educación y sobre la tecnología. Hicimos una revisión de la literatura en donde analizamos más de 100 estudios rigurosos que trataban de responder la pregunta: ¿cuál es el impacto causal de la tecnología sobre el aprendizaje? Tratamos a esta literatura desde un punto de vista como si fuera un mapa, como para tratar de ver qué es lo que sabemos actualmente sobre los impactos de EdTech y qué es lo que no sabemos todavía, y cuáles son al mismo tiempo las cosas que se pueden llegar a conocer si nosotros logramos hacer investigaciones más rigurosas a futuro.
Queríamos hacer este paper de revisión no solamente como un ejercicio académico, sino también como una forma de informar a los que toman las decisiones en política a futuro, como para poder ver cuáles son los modelos que sí se pueden escalar y que pueden traducirse en un beneficio para la mayoría de los estudiantes. Y también ver cuáles son las lecciones que nos permiten hacer una modificación de las intervenciones para una mejora general. Como mencioné antes, nos concentramos en 4 categorías de tecnología de la información: acceso a la tecnología, aprendizaje personalizado, aprendizaje online y las intervenciones de comportamiento habilitadas o basadas en tecnología. Tratamos de hacer búsquedas por palabra clave en Google, tratamos de analizar bibliografías y ya tenemos algunos estudios que analizamos como para ver el concepto general. La literatura nos basamos específicamente en lo que llamamos experimental, en lo que dijo el presentador previo. Ya entienden por qué es importante y es tan valioso lo experimental para poder responder la pregunta de cuál es el impacto de la tecnología de la educación. Nos concentramos entonces en investigaciones experimentales, no porque pensamos que las no experimentales no sean valiosas, sino porque con el debate tecnológico que tenemos actualmente hay mucha investigación y queríamos brindarle claridad a nuestro debate focalizándonos específicamente en esta metodología. Estos papers se concentran en los países desarrollados más que en los en vía de desarrollo, pero aún así, cuando es relevante para nuestro debate, incluimos otros datos de países en vías de desarrollo. O sea que quizás hay alguna información que ustedes ya conozcan o no, que está incluida o no. Pero aún así, bueno, las lecciones de este paper se puede aplicar y se puede generalizar adaptándola a otros países. Ya me van a escuchar hablar de los distintos efectos y no voy a hablar sobre esta diapositiva en mucho detalle, pero con muchos estudios de la educación en general se utilizan distintas métricas. Por ejemplo, tal vez haya un score de 800 y otros de 300, así que hay que tratar de comparar distintos tipos de evaluaciones. Utilizando estos son formas efectivas para poder comparar los distintos tipos de evaluaciones en la educación. Una de las que se puede considerar es, por ejemplo, 0.2 tamaño de efecto estandarizado, o sea, sería más o menos en el medio, ¿no? Otra forma de poder considerarlo, que es menos científica, es decir, bueno, todo lo que está encima de una desviación de 0.2 de este effect size va a ser bastante prometedor. No demasiado, pero sí bastante prometedor. Entonces, la primera sección es el acceso a la tecnología. Nosotros definimos esto como los programas que buscan aumentar el acceso al hardware y que pueden utilizarse con fines educativos. Y nosotros pensamos que tenía sentido empezar con la pregunta: ¿qué pasa con el aprendizaje cuando se les da acceso a una computadora a los estudiantes? Y pensamos que esto es un punto natural de inicio. Analizamos 13 estudios experimentales y las intervenciones se focalizaban en distintas categorías. Primero, en expandir la cobertura de Internet, y esto principalmente proviene del Reino Unido y de los Estados Unidos. Ofrecer tecnología a las escuelas, en donde hay mucha evidencia de países en desarrollo. Y también ofrecer computadoras a los estudiantes, que esto se realizó también en Estados Unidos y en países en desarrollo. Muchos de ustedes seguramente están familiarizados con este programa Una computadora por niño, One Laptop per Child, que es el ejemplo más conocido de una iniciativa que busca aumentar el acceso a la tecnología. Se han distribuido muchas computadoras y el objetivo era brindar computadoras de bajo costo que se podían ofrecer a niños con el objetivo de aumentar el aprendizaje. Hay iniciativas similares que han entregado computadoras u otros dispositivos tecnológicos en países como en China, en Rumania y también en los Estados Unidos, en California. Entonces, ¿qué demuestra esta evidencia? Algunos de ustedes tal vez conozcan
cuáles son los resultados. Pero desde la bibliografía, tanto en países en desarrollo como desarrollados, cuando uno brinda una computadora sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de software o de programas, en general esto no tiene ningún tipo de impacto en los resultados académicos. Hay algunas excepciones en donde en un estudio, por ejemplo en China, hubo un aumento leve de resultados académicos. Pero en Rumania, por ejemplo, en un programa que estaba subsidiando esta adquisición de computadoras, hubo una disminución en los resultados académicos. Una de las teorías es porque algunos niños tal vez utilizaban la computadora con fines no académicos, para jugar juegos, para surfear en la red. Bueno, seguramente eso es lo que hacemos muchos de nosotros, y nos desviamos de la tarea principal. En otros estudios demuestran, que también en California y en Perú, que simplemente darle una computadora a un niño no se traduce en un mejor resultado académico. Y eso no es una sorpresa para nadie, seguramente. Pero en términos de disposición de computadoras, vimos un impacto positivo en el manejo de habilidades tecnológicas, a pesar de que puedan ser intuitivas. Pero vimos que estas iniciativas tal vez ayuden a la implementación, en donde no todos los estudiantes puedan recibir una computadora, o tal vez no todos sepan cómo utilizarla. Entonces, hay en general un impacto positivo en las habilidades tecnológicas. Y a mí me interesa ver cuáles son los impactos a largo plazo de este mejor manejo de uso de computadoras, dado que estamos en una dirección en donde la economía depende más de computadoras. En cuanto a habilidades cognitivas, bueno, había resultados mezclados. En algunos casos descubrimos que no había ningún impacto en las habilidades cognitivas, mientras que en otras hubo una mejora. En Perú hubo un estudio urbano y un estudio rural. En el estudio urbano no hubo ningún impacto en las habilidades cognitivas, pero sí en el estudio rural. Esto se tradujo más o menos en un progreso de más o menos 5 meses. Y en el estudio de Rumania hubo una disminución en el desempeño académico. Hubo un aumento en el desempeño cognitivo. En general, a mí me gusta enfatizar que, a pesar del interés principal, que sea el aprendizaje académico y que no aumente, no importa, porque observamos impactos positivos de todos modos. Pasando a los Estados Unidos, también se hizo una evaluación rigurosa en una comunidad en los Estados Unidos, en estos colleges, que son colleges de 2 años, en donde en general son como una forma de ingresar a las universidades para estudiar 4 años. Estos colleges son para obtener credenciales y estudios en algunas áreas específicas. Este estudio analizó el hecho de ofrecer computadoras arregladas a los estudiantes, y hubo algunas desviaciones para los estudiantes postsecundarios, y el efecto de darle estas computadoras a los estudiantes era para las minoridades no representadas, para estudiantes más jóvenes y para los de bajo nivel. Y también nos dimos cuenta que quienes vivían más afuera del campus se beneficiaban más de esta iniciativa específica. Una de las razones por las cuales hubo un aumento del impacto para aquellos que viven afuera del campus es que 4 estudiantes que recibieron las computadoras redujeron el tiempo que tenían que pasar en laboratorio de tecnología. Podían utilizar el tiempo de forma más efectiva, ya que la tenían en su casa y no en el laboratorio de computadora. Otra teoría por la cual también hubo un impacto positivo en postsecundario, pero no en etapas más tempranas de la educación, es porque los programas a este nivel postsecundario estén más relacionados con el acceso a la computadora que en etapas más tempranas. Entonces, pasando a la próxima sección,
que es el aprendizaje asistido por computación. Nosotros definimos esto como un software de educación que se focaliza en el desarrollo de algunas habilidades específicas, por ejemplo, en la capacidad de manejar álgebra o fracciones, o la capacidad de poder leer, o de poder interpretar textos difíciles, o de aprender un idioma o de escribir. Este aprendizaje asistido por computadora es una categoría muy amplia, muchos software están incluidos en esta categoría, y es importante saber que este aprendizaje computarizado implica tecnología. Si uno no tiene acceso a la tecnología en general, entonces uno no va a poder utilizar muchos de los software educativos que mencionamos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los usos potenciales de este CAL o aprendizaje asistido por computadoras? Bueno, contenido adaptativo, por ejemplo, contenido más personalizado. También esto implica una presentación más atractiva de los temas estándares, como por ejemplo con juegos o conceptos matemáticos que sean mucho más interesantes y atractivos. También puede darles a los estudiantes un feedback rápido. Los estudiantes que están haciendo, tal vez que tengan un problema de sus tareas, este CAL puede informar si ese problema se resolvió correctamente y se les puede dar feedback sobre cuáles son las áreas en donde pueden necesitar mayor apoyo. Y también les puede dar datos detallados para los profesores. Los profesores en general tienen dificultades para ver cómo se están desarrollando todos los estudiantes en una clase. En cambio, en este aprendizaje asistido en computadores ayuda a mantener como un rastreo y ayuda a los profesores a tomar mejores decisiones. Y también puede dar instrucciones de alta calidad y en ambientes en bajos recursos. Y aparte de lo que yo dije, hay muchas otras formas en cuales este aprendizaje asistido por computadora puede mejorar los resultados educativos. Para el CAL, nosotros analizamos 29 estudios, todos estos son estudios experimentales, y hay evidencia bastante prometedora de que este aprendizaje tiene impactos positivos en los resultados educativos. Nosotros analizamos estudios en los países desarrollados principalmente, pero también algunos de los países en desarrollo. Descubrimos que 20 de los 29 estudios encontraron efectos positivos. Aparentemente, este aprendizaje en base a computadoras es más beneficioso o ventajoso para enseñar matemáticas que para enseñar idiomas o lengua. Esto puede ser debido a que la matemática es algo que se traduce más fácilmente en este sistema que los idiomas o la lengua. Por ejemplo, en matemática hay lineamientos muy claros en donde indican que si la respuesta es correcta o no. Y este tipo de aprendizaje puede dar un feedback en esos casos más que en la escritura, en la lectura o en otras cosas. Entonces, no hay tanta evidencia, o sí está, pero está un poco más mezclada para el tema del estudio de idiomas. La evidencia que es prometedora, la evidencia es prometedora en muchos contextos. Hablamos sobre cómo generalizar la evidencia para los distintos contextos y hemos descubierto que tanto en los Estados Unidos, en donde los distritos escolares tienen muchos mejores recursos, el impacto es positivo. Pero también lo vimos en comunidades con ingresos más bajos, por ejemplo en India, en donde este aprendizaje asistido por computadora puede tener un impacto realmente muy interesante. Los programas más efectivos que hemos evaluado en estos estudios tienen algún tipo de personalización. ¿Y qué significa esto? Tener el potencial de poder adaptar lo que se enseña a los estudiantes en base a los niveles de educación de los estudiantes o de aprendizaje, a los distintos
tipos de preguntas que se le hacen a los estudiantes. Muchos de estos programas también tienen la posibilidad de tener feedback inmediato. Por ejemplo, si uno es un estudiante que está haciendo un problema en su casa y puede tener feedback inmediato y saber si la respuesta es correcta o no, y también feedback inmediato en el back-end para los profesores que están enseñando a estos estudiantes. Entonces, ¿por qué adaptar las instrucciones? Probablemente ya han escuchado sobre aprendizaje personalizado, etcétera. ¿Por qué? Porque en muchas aulas alrededor del mundo hay una gran variedad de distintos niveles de aprendizaje. Por ejemplo, tal vez estemos en una clase de octavo grado y algunos estudiantes pueden manejar el álgebra y la geometría, pero algunos otros ni siquiera saben la aritmética básica. Entonces, ¿cómo abordar este problema si uno es un maestro? Si tenemos 50 alumnos, ¿cómo hacemos para satisfacer las necesidades de aquellos que les va bien y aquellos de los que tienen un desempeño más bajo? Esto es un desafío bastante difícil y a menudo lo que ocurre es que los maestros enseñan para la media, tienen un programa y enseñan para el estudiante promedio. Y en este caso, los estudiantes que tienen un buen desempeño se aburren y los que tienen menor desempeño quedan como rezagados. Entonces, todos los estudios realizados por las filiales y por los no filiales de la JPAL indican que enseñar a un nivel adecuado puede ayudar a mejorar los resultados académicos. Hicimos estudios en India, en Ghana, en Chicago, en distintos contextos y demostraron que personalizar las instrucciones de acuerdo con el nivel de aprendizaje es una forma fantástica de mejorar el resultado académico y para ayudar a aquellos que están rezagados. Y esto en general se hace de la siguiente manera. Se evalúa a los estudiantes al principio de año para ver cuál es su nivel de aprendizaje y se les da apoyo adicional, ya sea tutorías intensivas o se reorienta la clase para focalizarse al nivel de aprendizaje de la misma. Y al mismo tiempo reconocimos que este abordaje es muy difícil de escalar. Esto puede significar emplear nuevos tutores o contratar nuevos maestros. ¿Y cómo se puede escalar esto? Que nosotros creemos que es efectivo. Bueno, la tecnología puede ayudar realmente. Esta es una de las razones por las cuales me entusiasma tanto la tecnología educativa. Les voy a explicar dos estudios de casos que vienen de contextos muy diferentes. El primero es el programa MindSpark, que fue realizado en India, en New Delhi, y esto fue un programa que era después del colegio y se focalizaba en mejorar los resultados de aprendizaje de niños en desventajas en India que tenían como un mal desempeño. Esto era, como ya les dije, después del colegio, era 90 minutos por día durante 6 días y 45 minutos del día tenían que utilizar este software MindSpark. ¿Qué era lo que hacía que este software fuera tan diferente de otros programas? Bueno, en primer lugar, MindSpark aprovecha o utiliza una base de 45.000 preguntas. Estas preguntas se recabaron a lo largo de un largo periodo de tiempo y es un banco muy grande de preguntas. Entonces, utilizando toda esta base de preguntas, pudieron adaptar cada una de las actividades que hacían los estudiantes. Por ejemplo, si uno es un estudiante que le cuesta las fracciones, por ejemplo, en sexto grado, entonces el software se adapta al nivel de cada uno, pero si uno es un estudiante, por ejemplo, que está más avanzado y que ya maneja álgebra y geometría, bueno, el software también se adapta a ese nivel. Y el software también podía identificar distintos tipos de
patrones, o sea, recababa datos para ver por qué algunos estudiantes responden en estas preguntas en forma incorrecta y qué es lo que se puede hacer. Vimos un impacto positivo después de unos meses y pudimos ver esto en matemática y en Hindi. Hubo una desviación estándar, un aumento de la desviación estándar del 0.36 y especialmente en países en desarrollo y en India, este tipo de resultados después de tan solo unos meses es realmente muy interesante y esto demuestra la capacidad de la tecnología educativa de apuntar para enseñar al nivel correspondiente. Y también hubo aumentos en Hindi. Como ya lo mencionamos, la evidencia en cuanto a este software de matemáticas es más prometedor, es más positivo que el tema de leer y aprender un idioma, pero también nos entusiasma ver que hay una mejora en Hindi. Y muy rápidamente les cuento qué es lo que pasó en Estados Unidos, en la otra punta del mundo. Allí hay un estado pequeño que está cerca de Massachusetts, se llama Maine, de ahí vengo yo, que se concentra en un software diferente, que tiene un mecanismo similar al que planteamos recién y que está concentrado en mejorar la parte de matemática para los alumnos de séptimo grado. Tiene una política en donde todos los estudiantes reciben un dispositivo, o sea que es un estado de Estados Unidos que realmente se benefició muchísimo de estos beneficios de uno a uno de recibir material de computación. Se concentran en este caso entonces como respaldo o apoyo escolar para la tarea de matemática. Se utilizó únicamente durante algunos minutos después de las clases y dio un feedback inmediato acerca de la tarea. O sea, si uno está resolviendo un problema de matemática y tenés el problema mal hecho, te va a brindar un feedback inmediatamente diciéndote qué es lo que estaba mal. También brinda problemas adicionales que se adaptan a las necesidades de cada estudiante y les da a los maestros datos acerca de cómo les va a cada uno de los alumnos de esa clase y cuáles fueron las partes que les costó más a cada uno para que el maestro pueda adaptar mejor sus instrucciones en la clase. Vimos que había una desviación de casi un 0,2 en matemática, que es un 75% más que lo que es estandarizado. Fue más beneficioso para los estudiantes que estaban por debajo del promedio, o sea que muestran que este tipo de tecnología de hecho puede ser útil para ayudar a los alumnos a ponerse a tiro con todo el resto. En este gráfico podemos ver algunos estudios que fueron hechos en todas partes del mundo y que hablan del impacto del aprendizaje con computadora en lo que respecta a las matemáticas. No voy a entrar en cada uno en el detalle porque no tenemos tiempo, pero por el gráfico pueden ver al menos que hay mayor evidencia que muestra que el aprendizaje con ayuda de computadora puede realmente dar buenos resultados en matemática. Pasemos entonces ahora a la próxima sección. Yo la llamo intervenciones de comportamiento habilitadas por la tecnología. Por supuesto es terrible este nombre y este título, pero a lo que me refiero con esto es que son tecnologías de bajo costo que ayudan a cambiar comportamientos humanos. Seguramente muchos de ustedes luchan con la procrastinación, es decir, olvidarse de hacer algo y dejarlo para después. Un email que tienen que mandar y se les termina el día, si no tienen un recordatorio, se olvidan. Hay mucha literatura que se concentra en diferentes formas de cambiar este comportamiento humano con el objetivo de mejorar el resultado educativo. La tecnología, en este caso, también puede jugar un rol muy positivo en dar este tipo de intervenciones. Quizás ustedes conocen distintos problemas de edtech que envían mensajes de texto para, no sé, ejercicios o para hacer cosas que mejoren la capacidad mental que tiene cada uno en ponerse a estudiar. Hemos encontrado y analizamos 47 papers basados en este tipo de intervenciones de comportamiento. La mayoría están basados en Estados Unidos. Y
se dividen en 4 categorías. En primer lugar, utilizar estas tecnologías de bajo costo para mejorar el involucramiento de la familia en el aprendizaje. Luego, mejorar el tipo de información que llega de los padres a la escuela. Luego, la transición y el éxito en pasar de la primaria a la secundaria o de la secundaria a la universidad. Y luego, intervenciones en mejorar la mentalidad del aprendizaje. Una de las cosas esenciales que quiero enfatizar en este caso es que la tecnología EdTech no tiene que ser costosa para ser realmente útil. Algunas de las cosas que vamos a estar viendo después son simplemente mensajes de texto en los teléfonos celulares. Por supuesto que saben que la mayoría de las personas tienen teléfonos celulares, o sea que van a poder tener acceso a este tipo de ayuda tecnológica. Vimos que este tipo de programas de bajo costo que alientan acciones específicas que cambian un comportamiento tienen un impacto moderado pero consistente. Les quiero mostrar un estudio de casos que se hizo en San Francisco, en Estados Unidos, con un programa que trataba de aumentar el involucramiento de los padres en la educación de los niños más pequeños, para que entendieran lo importante que es ayudar a los niños cuando son chicos. Si ustedes son padres y padres jóvenes, quizás tienen tantas responsabilidades sobre sus hombros, no sé, 2 trabajos, otros chicos que tienen más hijos en sus casas, los abuelos, o sea, sus propios padres, algún trabajo de la comunidad. Uno no tiene tanto tiempo o incluso la capacidad cognitiva de acordarse de hacer cosas que les ayuden a los chicos en la escuela. Esta intervención era muy fácil, les enviaba mensajes de texto durante la semana que hablaban de algo educativo. O sea, por ejemplo, las fracciones son importantes. O les mandaba un mensaje de texto que decía un consejo acerca de cómo involucrarse más con los chicos en edad escolar. O un mensajito de texto que hablaba de el crecimiento de los chicos. Por ejemplo, el momento del baño es genial para enseñarles ciertas habilidades. Por ejemplo, preguntarles a los chicos qué se necesita para irse a bañar. Son cosas que se pueden integrar en las cosas que normalmente tienen que hacer los padres con los chicos en la casa. Y vimos en 2 estudios separados que mejoró no solamente el involucramiento de los padres, sino también que hubo una mejora en el crecimiento y en los resultados educativos de los niños en edad escolar más temprana. Es una intervención muy simple, como podrán ver, que está integrada en lo que hacen los padres normalmente en la casa. Y llevó a un aumento y a una mejora muy significativa con muy poco costo. Déjenme saltear el que sigue y les muestro otra intervención, pero basada en el área postsecundaria. Los estudiantes que ya están inscritos en la universidad muchas veces no se presentan, no llegan a asistir a la universidad. Quizás algunos se olvidaron de llenar formularios y no pudieron empezar, se olvidaron de ir a orientación, algún requisito administrativo que se saltearon. En este caso, hay una empresa que se llama Admit Hub, que envían mensajes de texto nuevamente a los alumnos y que podían responder las preguntas más frecuentes que los alumnos solían tener con respecto al proceso de inscripción en la universidad. A través de este sistema lograron brindar recomendaciones, apoyo a los alumnos para decir qué era exactamente lo que necesitaban llevar para ir a la universidad en septiembre, que es cuando comienza en el hemisferio norte. Este software ayudó a responder todos estos mensajes de texto y eliminó todas las limitaciones humanas que no pueden responder individualmente a cada pregunta de cada estudiante. Utilizaron entonces un software de inteligencia artificial que sirvió para cubrir esto. Hubo un aumento de 3,3% de los alumnos inscribiéndose a tiempo. Y por supuesto que esta tecnología puede ser algo muy simple. Es enviar un recordatorio o simplemente enviar una respuesta ante la pregunta del alumno que se traduce en un resultado académico mucho mejor para ellos. Y la última sección es el aprendizaje online. No voy a ampliarlo demasiado, pero simplemente quiero contarles que nos concentramos en 2 categorías principales. En primer lugar, la tradicional, la de a larga distancia, es decir, si están haciendo algún tipo de trabajo, curso, toman una clase online como parte de ese trabajo, así como también cursos online abiertos, que los llamamos MOOCs, que se hacen cada vez más
comunes y más tradicionales en nuestro país. Son aprendizajes para adultos que están interesados en aprender acerca de algún área en particular. Por ejemplo, aprender español para nosotros. O, no sé, en este caso hay un software con inteligencia artificial que brinda cursos de español, por ejemplo, para estadounidenses. Entonces, son abiertos y son para estudiantes de cualquier lugar, de donde sea. Algunos de los beneficios es, por lo menos, en primer lugar, brindar acceso equitativo para todos, reducir los costos asociados con la capacitación tradicional y, por otro lado, escalabilidad, una alta capacidad de escalarse. Ahora, ¿cuáles son las desventajas potenciales? Se pierde parte de la interacción que uno tiene en un cara a cara con el profesor. Se puede perder también parte de las redes sociales o las habilidades sociales cuando uno tiene que entrar a un contexto de una escuela o una institución educativa, y también hay una falta de estructura o de responsabilidad quizás que puede hacer que los alumnos tengan más problemas en realmente tener éxito. Pero bueno, veamos qué es lo que muestra la evidencia de esto. Al analizar los cursos online tradicionales, vemos que brindar una opción online puede mejorar el acceso a la educación. Hay un estudio que se concentra en un Masters, en realidad en Estados Unidos, que dice que ofrecer esta opción online aumentó más de un 20% de puntos porcentuales de inscripción a este curso, a esta carrera. Con respecto a el éxito de estos cursos online con respecto a comparado con los en persona, consistentemente los individuos en estos cursos les va peor que a los que van cara a cara. Esto puede ser una de las razones que mencionamos antes, de las razones de por qué puede tener desventajas. Pero también descubrimos que entonces un aprendizaje mixto, es decir, parte online, parte en vivo, puede traer muchos buenos resultados. Parte de la clase es online y de esta forma unimos lo digital con lo que es cara a cara. No había casi diferencia entre la capacitación cara a cara que la mixta, lo cual parece implicar que el mixto puede ser el enfoque más costo eficaz a futuro, es decir, un poco de digital, un poco online para reducir los costos allí y seguir teniendo la interacción personal. Pasando a los cursos que llamamos los MOOC, la mayor parte de investigación con respecto a estos cursos se concentró menos en el éxito que ha tenido esta gente y se concentró más en cómo se mantiene la gente interesada e involucrada en estas clases. Un estudio muy interesante que quería mencionarles se concentra en las tasas de cuánta gente completa los cursos o los procesos educativos en países en desarrollo desarrollados y en vías de desarrollo. Quizás uno no siente que es el tipo de alumno que puede lograr llegar a cursar hasta el final de un curso. Incluso si es un país desarrollado, uno dice, perfecto, yo ya sé cómo lidiar con este material para este curso. Pero hubo una intervención mental muy útil que se concentró en la afirmación de por qué ustedes cada uno como seres humanos están interesados en tomar este curso, afirmar la capacidad de éxito en terminar este curso. Y basándose en esta intervención, que fue muy pequeña, fue cambiar simplemente la mentalidad de cada uno como alumno, aumentó la tasa de un 17 a un 41% de personas que completaban estos cursos en países en vías de desarrollo o menos desarrollados. No es difícil de implementar y pueden ver un efecto muy significativo en los resultados. Así que, las lecciones claves. En primer lugar, el acceso a las computadoras no implica necesariamente que los resultados lleguen al nivel K12. Por supuesto, puede haber más investigación basándose en este área, pero lo que hemos visto hasta ahora no se traduce simplemente el uso de computadoras como un mejor aprendizaje. Sin embargo, el aprendizaje asistido por computadoras parece ser muy eficaz y muy prometedor. Para matemáticas en particular parece ser muy eficaz. Y la personalización y la adaptación son factores esenciales, al menos en los programas que estaban incluidos en nuestra literatura. EdTech
no necesita ser costosa para poder ser eficaz. Como les mencioné antes, en los estudios de caso que les presenté, hay algunas intervenciones de muy bajo costo que pueden mejorar con tecnología tan expandida como un teléfono celular y que pueden realmente mejorar los resultados en diferentes etapas del ciclo educativo, ya sea en los primeros comienzos de la educación o en la etapa universitaria. Los cursos online, comparados con los cursos en persona, los de persona generalmente son mejores que los online. Y el aprendizaje final es que se necesita mucha más investigación, por supuesto. Aunque podemos sintetizar parte de la investigación, sigue habiendo una gran cantidad de cosas que no conocemos con respecto a la tecnología de la información y sus impactos sobre el aprendizaje. Al seguir invirtiendo en este tipo de programas de tecnología de educación y desarrollar nuevos softwares, debemos concentrarnos en evaluar estos programas y tratar de encontrar nuevas oportunidades para hacer las evaluaciones desde el comienzo. Ya se me terminó el tiempo, así que bueno, les dejo en pantalla algunas preguntas abiertas que hemos sacado de estos papers, o sea que si hay algún investigador o alguna empresa que quiera ser socios nuestros para responder estas preguntas que todavía están abiertas, más que bienvenidos. Do I need a... Yes. Hola, buenos días. Gracias por visitar la Argentina. Excelente lo que dijiste. La pregunta es doble, pero bien sintética. ¿Vos crees que un proyecto educativo puede nacer presencial y luego transformarse en un proyecto e-learning? Y para el caso que creas que existe la posibilidad de migrar un proyecto presencial en un proyecto e-learning, ¿cuáles crees vos que serían los desafíos para modificar la cultura interna de la organización? Gracias. So I do think that there are opportunities to transition non-tech-based programs, non-tech-based educational programs into tech-based programs. So I'm going to give an example from India that my colleague here, Megan, is probably much more familiar with. But J-PAL has worked with a non-profit known as Pratham in India to evaluate the impact of a program known as Teaching at the Right Level. And as I mentioned earlier in the presentation, Teaching at the Right Level really focuses on assessing students to figure out their learning level and then reorienting instruction to their learning level rather de acuerdo than con sus necesidades, en vez de simplemente por edad o por clase. La idea, lo que presenté incluso durante mi presentación, muestra también que es como si fuera una evolución de enseñanza al nivel adecuado, pero agregando el componente digital que puede representar o imitar lo que hacen estas mismas personas, pero de manera digital. Entender primero, a través de la tecnología, cuál es el nivel educativo de la persona y luego adaptar el contenido a través de la tecnología. Creo que esto es posible, por supuesto. Creo, por lo menos en Estados Unidos, en nuestro contexto, hay algunos programas que actualmente ahora están pasando de un modelo completamente presencial a otro que también incluye las tecnologías de la educación. Sé que hay desafíos potenciales, por supuesto, en hacer esta migración. Cuando uno hace el cambio desde un presencial a uno online, o completamente, o sea, que sea 100% online, se puede perder la interacción que se tiene con el profesor, parte de lo que sería la mentoría, el componente de ayuda, de recomendaciones, pero recomendamos que siga habiendo un profesor siempre presente. Por supuesto que hace falta hacer mucha más investigación al respecto, porque aunque sabemos que la investigación tiene el potencial de replicar lo que un profesor puede hacer en persona, ¿creemos que realmente lo hace de manera tan eficaz como un profesor, como una persona? Aló. Buenos días, vengo desde Chile. Una pregunta, ¿tiene usted evidencia o tal vez opinión
sobre el uso de textos digitales en clase, en aula, y particularmente textos digitales que sean elaborados por los mismos profesores, por los mismos maestros del centro educativo para el uso de sus clases. Gracias. So there is a study from the United States that is en Estados Unidos que se concentra en la lectura. Utilizar contenido digital, específicamente en este caso los estudiantes lo que hacen es leer un pasaje, un párrafo, y luego el software brinda feedback acerca de cómo interpretar este párrafo. Te resalta algunas secciones en particular y te dice, esta parte de la oración es algo en lo que te deberías concentrar. Da datos muy importantes por esta y esta razón. O sea, lo que hace es imitar de lo que haría un lector más avanzado. Esto es un estudio en Estados Unidos que se hizo y que realmente tuvo un impacto muy importante en los resultados del aprendizaje. Este no lo desarrolló el profesor mismo, creo, al menos si no me equivoco, pero personalmente no conozco ningún otro estudio en donde el profesor mismo sea el que desarrolla el material que luego se adapta de manera digital. Pero por supuesto que esto puede ser algo que las personas, sí, definitivamente se puede investigar.